Hagan una señal. Ahora sí ya los veo, es que no los veía. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Gaby, soy parte del equipo de aquí de Project. Y es un privilegio para mí siempre compartir la palabra del Señor. Los que me conocen saben que me apasiona la palabra y me gusta compartir. Y el Señor me ha dado la oportunidad de hacerlo una vez más. Hemos estado en una serie que se llama Ritmos. Ya esta es la cuarta semana, han estado compartiendo los pastores con nosotros, pero quiero ver un poquito qué quiere decir ritmos. A mí me costó un poquito como, ok, ¿de qué vamos a hablar? Entender un poco. Y siempre que empezamos el año nuevo, es común hacer propósitos, ¿verdad? De año nuevo, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a comer mejor, ahora sí. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros, hay unas personas que sí son muy comprometidas, pero la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Pasa una semana y empezamos bien y la siguiente le bajamos y ya después, como por ahí de estos días, ya se nos olvidó lo que estábamos haciendo. Entonces, lo que los pastores quieren ser y lo que la iglesia quiere decirnos con estos ritmos es la diferencia. No son propósitos de año nuevo los que estamos haciendo como iglesia, sino un ritmo. ¿Qué es un ritmo? Si ustedes saben de música, yo no sé nada de música, pero más o menos entiendo lo que es un ritmo. Un ritmo es algo que va a ¿qué? Algo constante, que siempre lleva el mismo paso, y ese es el propósito que nosotros tenemos con esta serie, que no seamos, mi mamá siempre decía, es que hay cristianos llamarada de petate. ¿Ustedes saben lo que es una llamarada de petate? Un petate es como un tapete de palma, y si tú le pones fuego, sale la llama, pero enseguida se apaga. Y decía que muchos de nosotros somos cristianos así, porque ahora sí vamos a orar y vamos a abrir un grupo nuevo y ahí estamos, y somos llamarada de petate porque 2, 3 veces y después nos apagamos. Y esa es la diferencia que estamos viendo en esta serie. No queremos ser cristianos llamaradas de petate, queremos que sean cristianos con ritmo, constante, que van siempre al mismo paso, que no queremos correr y cansarnos, sino algo constante. Y esta serie por eso se llama Ritmos, y está basada en el capítulo 2 del libro de Hechos. Sabemos que para un poquito de contexto, después de que el Señor Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz y resucitó, Él estuvo unos días todavía con los discípulos y les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Después de un tiempo el Señor subió al cielo y entonces los discípulos se encontraron aparentemente solos, ¿verdad? Y el Señor les dijo, esperen, vayan a este lugar y esperen ahí. Y esto es lo que este capítulo de Hechos 2 nos dice. ¿Qué fue lo que pasó después de que Jesús subió al cielo? ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? ¿Cómo empezó la iglesia que le conocemos nosotros como iglesia primitiva? ¿Cómo fue que comenzó la iglesia? Porque antes de esto no había iglesia. ¿Qué fue lo que les llevó a ellos a hacer una iglesia? Y no nada más una iglesia cualquiera, sino una iglesia exitosa, una iglesia que tenía exactamente estos ritmos. Lo que estamos aprendiendo en estas semanas es ¿qué hicieron ellos bien para poder llegar a ser la iglesia que ahora nosotros se supone que debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros aprender de ellos? ¿Y qué es lo que vamos nosotros a implementar en nuestras vidas para poder ser una iglesia saludable? Entonces, más o menos estamos en la misma página ahora, porque estamos viendo esta serie, porque estamos basados en Hechos 2. Cuando el Señor les dice vayan y esperen a ese lugar, ahí van a estar esperando y van a recibir al Consolador, al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron ahí, estaban ahí esperando. Y este es el capítulo 1. Y en el capítulo 2 entonces vemos cómo el Espíritu Santo descendió en ellos. Dice que vino un viento, y de eso nos habló el pastor Caleb la semana pasada, si estuvieron aquí, cómo el viento del Espíritu de Dios llegó sobre ellos, los llenó y empezaron a hablar en lenguas diferentes. Y dice que había ahí 3,000 personas que habían llegado para la fiesta de los judíos, que era el tiempo de la fiesta, y habían llegado y empezaron a escuchar. A ver, espérate, este está hablando en mi lengua y yo vengo de Arabia. Este está hablando en mi lengua y lo leímos la vez pasada. Todas estas ciudades que tenían diferentes lenguas, y estas personas que habían recibido el Espíritu podían compartir la palabra en el idioma de cada uno.
Y estas 3,000 personas estaban asombradísimas porque decían: estamos en Jerusalén, ¿cómo es posible que sepan todos nuestros idiomas? Pero esa era la señal de que el Espíritu Santo había bajado sobre ellos y estaba empezando a compartir la palabra. Entonces, como estaban todos confundidos y no sabían qué había pasado, se levanta Pedro. Este Pedro que había negado al Señor, este Pedro que después se arrepintió, y este Pedro que había recibido el llamado para ir y compartir la palabra, se levanta y da un sermón. No vamos a hablar de eso, pero les estoy dando un poco el contexto para que entendamos cuál fue el proceso que ellos pasaron. Y en el sermón de Pedro, él menciona algo. Él hace alusión a 2 profetas anteriores que habían hablado acerca del Mesías, de quién iba a ser el Mesías. Acuérdense que estas 3,000 personas que están espantadas porque no entienden nada, no habían creído en Jesús todavía. Y entonces Pedro lo que hace es menciona 2 profecías, una del profeta Joel y la otra de Salmos. Y en ese momento a ellos les cae el 20. A estas personas, lo de Jesús tenía como 3 meses que había pasado entre que fue lo que Jesús caminó con ellos y el tiempo que ellos esperaron el Espíritu Santo. Calcúlenle como 3 meses. Ellos habían estado ahí, todos habían escuchado de este Nazareno que había sido crucificado, pero no habían creído. ¿Qué fue lo que pasó? Déjenme regresar un poquito acerca de qué es lo que nosotros queremos compartirles a ustedes en esta serie. ¿Qué fue lo que ellos hicieron bien? Y voy a ir aquí en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra después de que Pedro les había hablado, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraran. Acuérdense de esta palabra que es muy importante. En la doctrina de los apóstoles, ya nos habló el pastor Antonio sobre eso, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Perseverar. Esta palabra perseverar en griego, fíjense bien lo que quiere decir. Quiere decir estar o hacer algo de manera interactiva. Perseverar es hacer algo. No puedo sentarme y ver a otros y decir que estoy perseverando. No, es algo interactivo. Yo tengo que participar. También quiere decir demostrar una fuerza constante, una fuerza que prevalece. También quiere decir demostrar fuerza de manera consistente, prevalecer a pesar de las dificultades, perseverar de manera firme y con una dirección fija. ¿Qué es lo que decía? Que ellos perseveraran en las oraciones, pero era algo constante, no nada más, ok, vamos a orar y después se les olvidaba, sino era algo que siempre hacían ellos constante, compartían los unos con los otros, perseveraran. Y este es el ritmo que yo les quiero compartir hoy, el ritmo de la comunidad, pero que tiene que ser algo constante, persistente, que no nos emocionemos un día y al otro día dejemos de hacerlo. Esta palabra la vamos a encontrar en este capítulo todo el tiempo, porque nos dice que perseveraban en la oración, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que siempre eran disciplinados, que eran constantes, que era algo parte de su vida, que no era algo que hacían una vez a la semana, que no era algo que hacían una vez al mes, sino era constante. Y fíjense bien lo que dice aquí. Todos estos ritmos que hemos estudiado en el verso 44 y 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, nuevamente esta palabra, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El día de hoy quiero compartirles cómo cultivar este ritmo de la comunidad, cómo hacerlo parte de mi vida, cómo entender la importancia de la comunidad en mi vida cristiana. Y el punto 1 que quiero compartirles es que la comunidad es una jornada.
es un viaje, es un camino. Fíjense bien lo que dice aquí en el versículo, en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora si lo leemos en esta versión en español, suena un poquito repetitiva, como que estaban unánimes y estaban juntos, pero en griego la palabra original quiere decir que estaban unánimes en el mismo lugar. Comenzaron todos en el mismo lugar, tenían algo en común, tenían un destino fijo, todos sabían a dónde querían ir, todos tenían algo en común. Cuando hablamos de comunidad, pensamos, ok, tengo que ser igual que la otra persona, tenemos que tener los mismos gustos. No, la cosa que a ellos los unía, la parte que los unía era Jesús. Ese tiene que ser nuestro común denominador. Para yo poder tener comunidad con mis hermanos, tenemos que tener en común a Jesús. Si yo quiero tener comunión con alguien más que no cree en Jesús, va a ser muy difícil. No tenemos la misma meta, no estamos empezando en el mismo lugar y no vamos a llegar al mismo lugar. Entonces nuestro principio de nuestro viaje es lo que tenemos en común, lo que nos une. Todos aquí somos diferentes, venimos de lugares diferentes, crecimos de maneras diferentes, pero ¿qué es lo que nos tiene todos aquí sentados esta mañana? Jesús. Él es lo que nos une, Él es el que nos trae a todos juntos. Lo demás, nuestras diferencias no importan mientras tengamos a Jesús. Y dice que ellos estaban unánimes con un mismo destino en la mente. Iban a empezar en el mismo lugar, que era obedeciendo a Jesús, que les dijo, ahí me van a esperar y ahí va a llegar el Espíritu Santo. Y ellos entonces comenzaron esta jornada. A veces pensamos en comunidad y pensamos, ok, puedo a lo mejor platicar con 2 o 3 personas, o a lo mejor puedo ir y reunirme en un grupo. Pero cuando yo tengo en mente que la comunidad es un camino, es un proceso, no es algo que se nos va a dar en un día, no es algo que se nos va a dar en un mes, es algo que necesitamos para todo nuestro caminar cristiano. Necesitamos los unos de los otros desde el día 1 hasta que el Señor venga por nosotros, ya sea que Él regrese o nos lleve a su presencia. Todo el tiempo vamos a necesitar los unos de los otros y tenemos que aprender que todos vamos del mismo lugar, lo mismo que nos une, y vamos todos hacia el mismo destino. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos entender que la comunidad o esta jornada es un camino con un Dios perfecto y gente imperfecta. Porque muchas veces estamos esperando en los otros lo mejor y nos vemos aquí el domingo, nos saludamos, ay, ese hermano es bien alegre, ay, aquella hermana se ve que tiene toda su vida resuelta. No, porque presentamos aquí nuestra mejor versión, ¿verdad? Tratamos de ser amables con todos, tratamos de hacerlo mejor, pero cuando empezamos a ser un poquito más intencionales en nuestra comunidad, nos vamos a dar cuenta que todos los demás como yo somos imperfectos, que tenemos cosas que todavía el Señor está trabajando en nosotros, y eso lo tenemos que tener muy presente, porque a veces cuando venimos a la iglesia y vemos algo, podemos idealizar a las personas, podemos idealizar a los pastores o los unos a los otros. ¿Y qué creen? La otra gente nos va a fallar, porque eso es normal, esa es la vida. Cuando yo entiendo que lo que nos une es Jesús, que Él es perfecto, y que todos los que están haciendo comunidad conmigo son iguales de imperfectos que yo, no me voy a salir a la primera. Oh, no, es que ya me respondió mal, yo ya no voy a ir. Porque estamos siempre con los ojos en la otra persona. Pero si tenemos los ojos en Cristo, podemos caminar al lado de los demás sabiendo que están igual de quebrantados que nosotros, sabiendo que necesitan de Cristo. Por eso estamos aquí. A veces va a la iglesia la gente, ay, ahí pura gente hipócrita. Es como si yo fuera al hospital y me enojara porque hay pura gente enferma en el hospital. Pues para eso van. ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos de Cristo. No porque seamos perfectos, no porque nos vean aquí, créanme, no quieren estar conmigo cuando estoy enojada. Pregúntenle a mi esposo, por ahí anda, se escondió. Todos somos imperfectos, obviamente, pero
Cuando yo entiendo eso, yo puedo ser más empática con la gente, yo puedo ser más tolerante y no entonces entrar a la comunidad y salirme a la primera que yo siento que la actitud de esa persona no me gustó. Eso es entender que estamos en el mismo camino con un Dios perfecto y gente imperfecta. Si ponemos nuestras expectativas en la gente, nos vamos a desilusionar y luego, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Oh, no, es que yo mejor Dios y yo. Ahí ellos. Y fíjense bien lo que hace aquí. Todo este capítulo pone la oración, las escrituras y pone a la comunidad en el mismo nivel que todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es igual de importante. Porque decimos, yo con que ore, con que lea mi Biblia y con que yo tenga el Señor estoy bien. Y aquí está diciendo, no, la comunidad está al mismo nivel de importancia porque necesitamos caminar de la mano, porque necesitamos de la gente imperfecta igual que nosotros, los necesitamos para caminar. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de no poner nuestros ojos en la gente, sino nuestros ojos en aquel que es perfecto, en el que nos tiene unidos, en el único que todos aquí tenemos en común. Y fíjense, Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este es un verso que se utiliza muchas veces en las bodas, ¿verdad? Lo usan para decir como, pero realmente aquí el contexto de este versículo no habla nada más de matrimonio. No es bueno que esté solo, dijo el Señor. Nos necesitamos los unos a los otros, ¿por qué? ¿Para caminar y que todo sea color de rosa? No, ¿qué dice aquí? Porque cuando uno cayere, el otro va a estar ahí para levantarlo. ¿Qué es esto? Nos está diciendo que vamos a caer, que vamos a fallar. Pero hay de aquel que cae y no hay quien lo levante. Y es por eso que nosotros debemos de decir, ok, Señor, quiero empezar a formar este ritmo de comunidad. Y yo sé que mi hermano va a caer, yo voy a caer, pero vamos a estar ahí para levantarnos. Estamos listos para empezar este camino o esta jornada de comunidad. El Señor nos los está pidiendo. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, ¿qué fue lo que hizo esta iglesia tan exitosa y qué es lo que podemos aprender de ellos? El segundo punto es que esta comunidad o este ritmo de comunidad requiere convicción propia. Fíjense bien en el verso 37 y 38, dice: al oír esto, estas 3,000 personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando oyeron la palabra de Pedro, algo hubo en ellos. Ahora esta versión que dice se compungieron, a veces yo la pienso como ok, sintieron algo en su corazón, a lo mejor sintieron culpa, pena, qué sé yo. Pero fíjense bien lo que nos dice la palabra original del griego, que es, no la voy a leer porque no la escribí, pero esta palabra que aquí tradujeron como compungirse quiere decir atravesar, traspasar, causar dolor. ¿Qué fue realmente lo que pasó en estas 3,000 personas cuando dice que cuando escucharon las palabras de Pedro, dice que sintieron que le atravesaron el corazón? Esta palabra que quiere decir atravesar es la misma que se utiliza cuando Jesús estaba en la cruz y dice que el soldado le atravesó el costado con una lanza. ¿Qué fue lo que causó esto? Jesús les había predicado por 3 años y medio. ¿Cuál fue la diferencia de que ahora ellos sintieron esta convicción? Esto es lo que nosotros llamamos convicción. A 3 años y medio que Jesús estuvo predicando y que ellos no creyeron, porque Pedro les dice aquí: ustedes no creyeron. Sabemos que eran personas que no habían creído en Jesús. ¿Cuál fue la diferencia aquí? El Espíritu Santo.
Porque aquí el Espíritu Santo ya se había derramado y cuando ellos escucharon la palabra, sintieron que atravesó su corazón. Es por eso que nosotros cuando venimos aquí los domingos no nada más cantamos por llenar un programa o porque pues qué vamos a hacer en hora y media, hay que cantar, hay que entretenernos. No, es para que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestros corazones y estemos listos para que cuando venga la palabra sintamos esa la palabra que atraviesa nuestro corazón, sintamos convicción. La semana pasada el pastor Caleb habló sobre el Espíritu Santo y si se acuerdan, él habló que el Espíritu Santo suaviza nuestro corazón. Cuando nosotros estamos duros por lo que hayamos pasado en la semana o por cosas, situaciones que estamos pasando y venimos y escuchamos la palabra, nuestro corazón no está listo. La escuchamos, qué bonito, me gustó esto que dijo y ya. Pero cuando nosotros venimos como esta mañana y adoramos al Señor y dejamos que el Espíritu suavice, entonces mi corazón va a estar listo. Y cuando viene la palabra, paz, va a entrar, dice la palabra del Señor que su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Esto es la convicción, esta es la diferencia que ellos tuvieron de que habían escuchado el mensaje de Jesús antes. Ahora que estaba el Espíritu Santo que trabajaba en ellos. Hace como 7 años, cuando recién empezamos a venir aquí a Project, todavía nos reuníamos en el Crest. El pastor Caleb estaba predicando, no me pregunten de qué, pero estaba predicando de algo. Pero él dijo algo que en ese momento atravesó mi corazón. Él dijo: yo todos los años leo la Biblia de pasta a pasta. Ni siquiera estaba predicando de eso, no estaba de algo, pero en ese momento yo sentí una convicción que atravesó mi corazón y yo dije: wow, yo nunca he leído la Biblia de pasta a pasta. Sí la he leído, lo he intentado, siempre empiezo en Génesis y ya por ahí de Levítico ya digo, como que mejor leo Salmos. ¿No les ha pasado? Se ríen porque les ha pasado igual que a mí, ¿verdad? Exactamente. Y eso causó algo en mi corazón. ¿Qué fue lo que pasó aquí con ellos? Dice que cuando se compungieron, cuando esta palabra entró, por cierto, en la versión de la Nueva Traducción Viviente sí dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que en ese momento el Espíritu Santo me habló y la siguiente cosa que ellos dicen es: ¿qué vamos a hacer? Cuando hay convicción, cuando la palabra viene y penetra en nuestro corazón, viene una acción. No me puedo quedar igual. No puedo decir: ay, sí, el Señor me trajo convicción y seguir viviendo igual. Ellos dijeron: ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ese día cuando él dijo eso y yo sentí esa convicción, el Señor empezó a hablar a mí. Yo dije: tengo que hacerlo, tengo que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Pero ya lo había intentado tantas veces y siempre me daba como al tercer libro. Y entonces el Señor puso en mi corazón abrir un grupo de WhatsApp con personas, con otras personas. Dije: ok, vamos a hacerlo. Si yo solita no puedo, necesito a alguien que me tenga a cuentas. Invité a como 8, 9 hermanos. ¿Saben qué? Vamos a leer la Biblia todos juntos. Ok, sí, vamos a hacerlo. Hicimos un grupo. Ok, un día alguien va a grabar Génesis 1 y todos lo vamos a leer y vamos a comentar. Ya después le aumentamos porque vimos que de capítulo en capítulo nos iba a llevar como 3 años. Pero empezamos a leer 5 capítulos diarios. ¿Y qué pasó? Que entre todos pudimos terminar. En 7 meses terminamos la Biblia. Y fue al principio y había días que decía: ay, tengo que leer. Pero lo hacía porque sabía que otras personas estaban esperando, que otras personas estaban esperando mi compromiso. Terminamos con una pasión por la palabra que casi antes de terminar, ¿cuándo volvemos a empezar? No les voy a hacer la lista larga, pero 7 veces yo hice eso. 7 grupos, empezamos a invitar gente diferente. Las personas empezaron a hacer sus propios grupos y esto se extendió. Yo hice una vez más o menos la cuenta, alrededor de 70 personas estábamos leyendo la Biblia. Hasta el día de hoy hay grupos, yo ya no tengo uno activo, pero hay grupos todavía que se están moviendo. ¿Por qué? Por una sola cosa: convicción.
El Señor me trajo convicción a mí. En ese momento el Espíritu y la palabra se unieron. Eso es convicción. Yo te puedo decir, es que mira, únete a un grupo, te tienes que buscar comunidad, pero no va a ser hasta que tú permitas que la palabra y el Espíritu penetren en tu corazón para que tú digas: yo necesito hacer esto, no sé cómo, voy a buscar ayuda, pero necesito hacer esto. Y eso ocurre todos los domingos que estamos aquí. Es por eso que yo les invito que cuando vengan y estemos adorando a Dios, ustedes realmente tengan y dejen que el Espíritu empiece a ablandar su corazón, para que cuando llegue la palabra pueda tener estas, atravesar tu corazón. Y esto es lo que ellos hicieron. Y cuando tenemos convicción, eso nadie nos los va a quitar. Porque yo te puedo invitar a un grupo y te voy a decir: ay, vamos a hacer pambazos. Y dices: ok, voy a ir por los pambazos. Y a la siguiente semana: no, mira, vamos a tener un juego, nos vamos a divertir. Pero ¿hasta qué tanto yo te puedo estar jalando? Tiene que haber una convicción en uno de decir: yo necesito de comunidad, yo necesito de los demás. Ya entendí que no puedo caminar solo. Y en ese momento entonces tú lo vas a poder hacer. Es por eso que este camino con el Señor, hay muchos de aquí que crecimos en un hogar cristiano, a lo mejor muchos de ustedes no, pero no es hasta que uno realmente tiene esa convicción de seguir a Dios que uno lo puede hacer. Nosotros podemos jalar a la gente, pero vamos a llegar hasta cierto punto nada más. Es la convicción lo que causó que estas 3,000 personas se arrepintieran, se bautizaran y empezaran a seguir al Señor. Habían escuchado a Jesús, habían escuchado de su muerte, pero fue hasta que el Espíritu trajo esta convicción que ellos pudieron avanzar. El último punto dice que requiere alegría y sencillez de corazón. Dice que cada que se reunían, ellos lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Esta palabra alegría no es el yo sentirme bien, sino es algo que viene a través de la unción del Señor. Es algo que el Espíritu va a traer. Pero la palabra sencillez quiere decir, esta palabra se usa para hablar sobre las calles que no tienen nada de piedras, que están lisas, que no tienen nada escondido. Y eso es lo que a veces, muchas veces nos detiene de estar en comunidad con la gente. No queremos ser vulnerables, no queremos que vean nuestros defectos, no queremos que vean que tengo problemas en mi matrimonio, que mis hijos no están caminando con Dios, o que tengo problemas económicos. Y entonces por eso mejor me alejo. Pero dice aquí que ellos buscaban al Señor sin nada que esconder. Y a veces nos retraemos, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que vean los defectos de uno? Yo creo que a nadie. Pero si uno está dispuesto a obtener los beneficios de la comunidad, uno tiene que estar dispuesto a ser vulnerable, a que los otros vean quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque cuando uno cayere, el otro va a estar ahí para levantarlo. Pero si nosotros nos escondemos o nos tapamos tras una máscara y aparentamos que todo está bien, aparentamos que yo confío en Dios en todo, y no dejamos ver esas partes de nosotros que todos tenemos, que hay veces que no confiamos en Dios como quisiéramos, que hay veces que quisiéramos que nuestros hijos caminaran mejor con el Señor, o que mi matrimonio fuera diferente, o que mi situación económica fuera diferente. Cuando yo estoy dispuesta a decir: quiero ser sencilla de corazón, quiero ser vulnerable, entonces vamos a estar listos para hacer lo que esta iglesia hizo: caminar juntos de la mano, saber que con nuestros ojos puestos en el Señor podemos caminar juntos. La comunidad no es opcional, aquí nos los está diciendo, está igual, así como no es opcional orar, no es opcional leer la palabra, no es opcional estar en la doctrina de los apóstoles, tampoco es opcional la comunidad. Siempre lo dejamos como un lado y decimos: bueno, puedo caminar con el Señor yo sola. ¿Qué fue lo que pasó en este ejemplo que yo les estaba dando? Yo sabía que yo no iba a poder sola, porque ya lo había intentado muchas veces, leer mi Biblia completa, y no había podido. Era reconocer con otros: ¿no quieres leer la Biblia conmigo? Porque no puedo, lo he intentado muchas veces y nunca he podido. Es reconocer nuestra debilidad con otros y decir: ¿sabes qué? Yo tampoco. Y muchos me dijeron: yo también lo he intentado y no he podido.
Ok, vamos a unir nuestras debilidades y vamos a caminar juntos. Necesitamos de otros para caminar, necesitamos de otros para que nos digan a veces en qué estamos fallando. A nadie nos gusta que nos digan, ¿verdad?, en qué estamos fallando, pero necesitamos de otros. Si realmente queremos imitar o queremos ser como esta iglesia, debemos de hacer muchas de las cosas que aquí nos está diciendo este capítulo. Se reunían con alegría, lo hacían por convicción propia, tenían a Jesús en común y no tenían miedo a ser vulnerables. Estas personas vivían, lo más seguro es que vivían en la misma ciudad todos. Y ustedes saben que ciudades chiquitas todos se conocen. No les daba pena saber que estaban pasando por dificultades. Ellos pudieron hacerlo porque entendían que si yo me reto o me animo a ser vulnerable, a decirte, ¿sabes qué? Necesito oración. A veces decimos, ¿quién necesita oración? Y sabemos que necesitamos, y no, porque van a decir que como necesito oración. A ver aquí, ¿quién no necesita oración? Todos, por una cosa o por otra. Y a veces dicen, a ver, levanten la mano si quieren. ¿Por qué? Porque no nos gusta aparentar debilidad. No nos gusta que el otro piense que necesito algo, cuando en realidad todos necesitamos de algo del Señor. Cuando estamos dispuestos a saltar esa barrera, ¿qué es lo que me detiene? Mi orgullo. El que quiero que todos piensen que tengo toda mi vida bien resuelta. Cuando yo salto esa barrera, entonces yo puedo obtener la ayuda que necesito. Las excusas que ponemos, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Y no estamos hablando nada más de los grupos que tenemos ahí, que por cierto hoy vamos a comenzar nuestra nueva temporada de grupos, ese es un anuncio. Pero no nada más es eso, es con quién tú estás platicando. A veces puede ser con una persona. Solo asegúrate que tengan a Jesús en común. Que a veces dice, es que yo tengo comunidad con los de mi trabajo. ¿Y qué hacen? Pues nos vamos de pachanga. No, si no está Jesús en el centro, eso no es comunidad. Puedes hablar con ellos, no estamos diciendo que no, pero puedes compartirles del Señor. Pero ¿quién va a estar ahí para levantarte en los momentos difíciles? Solamente aquel que tiene también sus ojos puestos en Dios. Solamente aquel que te va a dar palabras de ánimo. Hace unos 3 años más o menos, mi mamá falleció casi hace 8 años. Y entre las cosas que me heredó mi mamá, me heredó a sus amigas. Cuando ella falleció, todas las que eran sus amigas empezaron a comunicar conmigo. Y entre ellas hay una persona que entró a uno de los grupos que les digo, la invité a leer la Biblia y siempre me andaba buscando. Y de repente me empezó a llamar y me dijo, tengo muchos problemas con mi hijo, está en adicciones y todos los días tenía algo, ella siempre ansiedad. Y exactamente en ese tiempo yo estaba pasando un tiempo difícil con mi hija. No se lo comenté porque me está hablando para pedirme consejo, como yo le voy a decir que estoy igual, ¿verdad? Pero fíjense que aún ahí, cada que ella me hablaba y me decía, es que ahora hizo esto, es que ahora hizo esto, yo con el corazón quebrantado como yo lo tenía en la situación que yo estaba pasando, yo le empezaba a dar palabras de ánimo. Le decía, Doc, porque le digo Doc, confía en el Señor, deje a su hijo en las manos de Dios. Hagan de cuenta que era como que yo me estaba hablando al espejo, porque yo no estaba confiando en Dios, yo no estaba poniendo a mi hija en las manos de Dios. Pero cuando yo le empezaba a dar a ella palabras de ánimo, Dios empezaba a trabajar en mí. Y a pesar de que ella no lo sabía, Dios por medio de ella estaba trabajando en mí. Y yo empezaba la llamada así como que, y terminaba yo la llamada con mi fe arriba, porque así como yo había dado palabras de ánimo, yo misma las había recibido y el Señor mismo había trabajado en mí. Y aunque ella no sabía lo que yo estaba pasando, esas llamadas a mí me dejaban con la fe renovada. ¿Cómo le voy a decir a otra persona que confíe en Dios cuando yo no estoy confiando en Dios? Pero aún en mi quebrantamiento yo hablaba palabra, yo le daba palabra y el Señor así fue trabajando en mí. A veces decimos, es que la comunidad que me va a dar. No pienses nada más tú que vas a obtener de la comunidad. Piensa tú que le puedes dar a otros en esta comunidad.
A veces nada más pensamos en qué voy a recibir, cómo me voy a beneficiar yo, pero tú tienes algo que alguien más aquí está necesitando. Tú tienes algo que el Señor puede usarte para ayudar a otros. Tengo un grupo de estudio y a veces faltan, y los que me conocen saben que no me gusta que falten, pero a veces les digo, no nada más los quiero porque quiero tener una llamada de Zoom y que todos estén ahí, sino porque cada uno de ustedes tiene una manera diferente de ver la palabra. No nos robes a nosotros la bendición que tú tienes. Y eso es el llamado que yo les tengo a ustedes. No le roben a otros lo que solo Dios ha depositado en ti. El don, como la manera que Dios te usa para otros. Si tú te alejas, le estás robando a los demás la bendición de tenerte junto. Entonces no nada más es cómo me voy a beneficiar yo, es cómo Dios me va a usar para los otros. Y no necesitas estar perfecto, no necesitas tener tu casa toda en orden para ayudar a los demás. En mi quebrantamiento el Señor trajo palabras para alguien más y también para mí. Fue bendición mutua. ¿Por qué? Porque esta persona y yo caminamos de la mano, quebrantadas y con Dios enfrente. Mi hija tuvo su encuentro con el Señor. Su hijo, el Señor lo sacó de la adicción y está estudiando para pastor. Eso es lo que la comunidad puede hacer. Eso es lo que hace cuando dos personas imperfectas se juntan y siguen a un Dios perfecto. Eso es lo que yo puedo obtener, pero eso es lo que yo puedo dar y la manera que Dios me va a usar. Para terminar, nada más les quiero leer una parte de un canto que a mí me encanta y creo que es perfecto para terminar esto. Se llama Cristianos, de Marcos Vidal. Y él hace una comparación entre estos cristianos que estamos hablando aquí de la primera iglesia y nosotros ahora en el tiempo moderno. Y nada más son unas líneas, no es todo el canto. Si lo quieren escuchar, es un canto muy bello. Dice: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya ni sabemos cómo llamarles, tantos grupos, hay tantos. Antes al mirarles decían: vean cómo se aman. Hoy al contemplarles se repiten: mira cómo se separan. ¿Quién tiene la verdad? No lo sabemos. ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías, otros no. Unos predican la fe, otros el amor. Uno habla en lenguas, otro habla de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. ¿Qué queremos ser nosotros conocidos? Como estos cristianos que estaban unidos, que tenían todo en común, o identificarnos por lo que nos divide, por nuestras diferencias. Pongamos nuestros ojos en Jesús y vamos a poder caminar juntos. Les voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están. Quiero orar por nosotros. Si en esta hora el Espíritu ha preparado tu corazón y la palabra en alguna cosa ha traspasado tu corazón, has sentido convicción en algo, has dicho: esta parte a mí me tocó. Si de toda la predicación te llevas una sola cosa, agárrate de eso, tómala, es tuyo, es el Espíritu trabajando y la palabra trabajando. Si tú nunca has escuchado del Señor, es la primera vez que nos acompañas o has venido, pero nunca has tenido una convicción propia de decir: sí, Jesús es al que quiero seguir, te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti. Si tú dices: he venido porque me traen o porque me invitaron, pero hoy entendí que tengo que ser yo el que tenga la decisión de seguir al Señor. Si veo tu mano. Señor, venimos a ti porque reconocemos que eres el único Señor que puedes realmente transformar nuestras vidas. Entendemos que moriste por nuestros pecados, Señor. Entendemos que tú eres, Señor, el único que puede cambiarnos.
te aceptamos, Señor, como nuestro Salvador. Ahora quiero orar por aquellas personas que dicen: yo me he detenido, a lo mejor me han lastimado, pienso que puedo seguir solo, realmente la comunidad no es para mí. Hasta el día de hoy, quizá que el Espíritu tocó tu corazón y te hizo entender que el Señor no nos quiere caminando solos, que necesitamos de otros. Porque no levantas tu mano ahí donde estás y le dices: Señor, ayúdame a abrir mi corazón a otros. Quizá voy a ser lastimado en el camino, pero tú vas a estar ahí, Señor, porque mis ojos van a estar puestos en ti. Ayúdame a verte a ti en las otras personas. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a unirnos, Señor, en aquello que nos une y no fijarnos en aquello que nos separa. Todos somos diferentes, Señor, pero estamos aquí porque te amamos, porque queremos seguirte. Señor, que esta palabra atraviese nuestros corazones, traiga convicción, Señor, para que podamos tomar una acción, para que podamos hacer algo, Señor, y nos levantemos del lugar donde hemos estado estancados quizá por varios tiempo. Señor, te amamos. Agradecemos el regalo del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones, que viene y nos mueve y que suaviza. Te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Sigue trabajando en nosotros, sigue moldeando nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Les invito a que se pongan de pie si pueden hacerlo esta mañana. Le pido al grupo de oración que pase aquí enfrente. Si usted necesita oración, necesita unirse con alguien, lo invito a que venga aquí. Y vamos a dejar que el Espíritu toque nuestras vidas, que el Espíritu selle la palabra que hemos escuchado y que podamos nosotros seguir caminando en el Señor. Hola familia, estamos súper emocionados de que estés aquí en nuestra página de YouTube. Esperamos que este mensaje te haya motivado, haya agregado valor a tu vida. Y si quisieras ser parte de lo que está pasando en esta casa, en esta comunidad, te pedimos que te suscribas a este canal o puedas ir al enlace que está debajo de la descripción. Esperamos verte pronto una vez más. Nos vemos.